Buenos días, mis hermanos. Nuevamente nos reunimos el día del Señor, el día de reposo, para compartir la palabra del Señor. Espero que cada domingo se dispongan a guardar el orden que normalmente hacíamos cuando por la providencia podíamos reunirnos y congregarnos en una comunión personal. Si lo están guardando, entonces ya debieron haber escuchado la apertura que envió nuestro hermano a mí, cantado los himnos que envió nuestro hermano Samuel y la escuela que preparó nuestro hermano Alfonso. Seguiremos ahora con la exposición del sermón. Seguimos con nuestra serie de predicaciones positivas del libro de Hebreos. Es un libro lleno de mucha información nueva para nosotros que no somos judíos, porque estaba dirigido al pueblo judío. Sin embargo, trataré de explicar lo más fielmente posible la palabra del Señor, conforme Él me permita, teniendo en cuenta que no soy el primero que va a exponer acerca de Hebreos capítulo 7 o del libro de Hebreos, pero sí, con la ayuda de nuestro Señor podremos hacerlo de la mejor forma, teniendo en cuenta que muchos hombres piadosos han predicado sobre este texto, y trataré de centrarme realmente en lo que nuestro Señor quiere que veamos hoy y aprendemos hoy. Para este día, el texto que vamos a leer es Hebreos capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículo 1 al 3. Si tienen ya sus Biblias abiertas, pueden seguirme en la lectura. Repito, Hebreos capítulo 6, versículo 20 y capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Oremos, amados hermanos, para que sea el Señor ayudándonos en esta exposición de la palabra. Soberano y buen Dios, te agradecemos en esta mañana por un nuevo día más de reposo, un nuevo día más tuyo, Señor bendito, en el cual podemos reunirnos y congregarnos. Sabemos que estamos desde nuestros hogares porque providencialmente estamos en medio de una cuarentena obligatoria, pero tu palabra, Señor, sigue llegando a cada hogar, a cada corazón, a cada uno de nosotros. Te agradecemos por el privilegio que tenemos de estudiarla, por el privilegio que tenemos de escucharla y de hacerla para nuestra vida, entendiendo que es nuestra máxima autoridad, infalible, inerrante, y que en ella encontramos, Señor, todas aquellas cosas que tú quieres que aprendamos para vivir conforme a tu voluntad. Guíanos en esta mañana y ayúdanos para guardar en nuestro corazón lo que hoy aprenderemos, para atesorarlo y para que nosotros glorifiquemos tu nombre al amar tu grandeza y toda tu obra perfecta, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Podremos recordar, por el nombre de la epístola de los Hebreos, que nos sugiere que su audiencia original era precisamente el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, es decir, los judíos, pero aquellos que habían escuchado y habían abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estos cristianos, como hemos visto en los capítulos anteriores, atravesaron diferentes situaciones, tales como persecuciones y muchos sufrimientos. Y estos sufrimientos y aflicciones estaban produciendo en ellos un desánimo y una incredulidad, como leemos en Hebreos 3:12, cuando
el autor de la epístola les dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto nos muestra que en medio de su debilidad por estas situaciones, por estas aflicciones, les era necesario que ellos pudieran entender la verdad de la palabra. Por eso el autor, utilizando el Antiguo Testamento, les llama y les insta y les anima. Nosotros hemos identificado al autor de esta epístola como el apóstol Pablo, quien les escribe a los hermanos para que fueran animados y no se apartaran del Dios vivo. Entendemos nosotros por la historia de la iglesia que el autor de esta epístola es el apóstol Pablo. Los padres de la iglesia así lo manifestaron. La iglesia reformada también nos ha dado cuenta de que el apóstol Pablo es el autor. Inicialmente en esta epístola no se anuncia ninguno como autor de ella, ni firma en la parte final de la misma quién es el autor, pero por la forma en que se escribe y por el amplio conocimiento del Antiguo Testamento, de las ceremonias religiosas, del tabernáculo, de toda la exposición y la explicación, entendemos a través de la historia de la iglesia que ha sido el apóstol Pablo quien ha entregado esta epístola a los hebreos. Es así que él, utilizando su amplio y abundante conocimiento del Antiguo Testamento, le quiere recordar cómo primeramente Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, y que en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Posteriormente hace un desarrollo de la superioridad de Cristo frente a Moisés. Luego, cómo la promesa de Abraham es cumplida, por lo que cambió su nombre Abraham, que significaba padre honrado, a Abraham, con H, que es padre de multitudes. También les expuso cómo el Dios Todopoderoso quiso darles una mayor certeza con esta promesa, y por su santa voluntad le agradó ratificarla con un juramento, para que así, como estuvimos estudiándolo el domingo pasado, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos a la esperanza que está delante de nosotros. Es decir, una promesa, un juramento que les mostraría a ellos y por implicación trayéndolos a nuestra vida de piedad. También a nosotros nos consuela el entender que tenemos un inmenso y, como dice el texto, un fortísimo consuelo, según tenemos nuestra esperanza en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, la cual tenemos como segura y firme ancla que nos sostiene, que nos sujeta fuertemente a todos aquellos que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Pues Él fue hecho sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y dice que fue hecho porque nosotros vimos cómo nuestro Señor Jesús no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el Padre le dijo en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 6, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y más adelante se dijo de Cristo, y fue declarado sumo sacerdote según la orden de Melquisedec en Hebreos 5, 10. Estos versículos nos presentan una estrecha relación entre Melquisedec y entre nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, existen dos posturas frente a Melquisedec. Hay quienes dicen y defienden que Melquisedec es una aparición de Jesucristo, es decir, una teofanía, como si el Señor Jesucristo se hubiera aparecido a Abraham en el momento en que salió al encuentro de él. Y otros dicen que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero por lo que las Escrituras nos presentan en el texto que estamos leyendo, en Hebreos capítulo 7, versículo 3, nos dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Así que considero que es un tipo de Cristo. En adelante encontraremos mucho de esta figura
que se conoce como tipo, y es importante entenderla, ya que el tipo básicamente es una sombra o una prefiguración de lo que habría de venir, y el antitipo es el cumplimiento o la sustancia o la realidad de esa sombra o de esa prefiguración que existía. Es por eso que en esta mañana he titulado este sermón Un sacerdocio eterno, y lo he dividido en los siguientes puntos. El primer punto, Melquisedec, un sacerdocio prefigurado. Y el segundo punto, Cristo, el gran sumo sacerdote prometido y jurado. Vayamos, mis hermanos, al primer punto, Melquisedec, un sacerdocio prefigurado. Cuando nosotros entramos en el versículo 1 del capítulo 7, se inicia con una descripción de Melquisedec. Hemos visto nosotros en textos anteriores a Hebreos 7:1 que la palabra nos menciona que nuestro Señor Jesucristo fue hecho sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Esto lo encontramos nosotros en Hebreos 5:6, donde dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 5:10 fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es aquí que nosotros observamos que el autor de la epístola menciona en todas estas ocasiones cómo nuestro Señor Jesucristo sería un sacerdote según la orden de Melquisedec. Y eso lo podemos ratificar como la orden del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en esta parte del texto, el autor entra a decirnos quién es Melquisedec, lo que nosotros podemos saber sobre quién era Melquisedec. En primer lugar, se dice que Melquisedec era un rey, pero además de que era un rey, también era un sacerdote. Aquí podemos nosotros ver la mención que hace el autor acerca de quién es Melquisedec, es tomada del Antiguo Testamento, específicamente de Génesis capítulo 14, versículo 17. Es importante que leamos este texto para que entendamos de dónde el autor está sacando su descripción que nos hace en el libro de Hebreos sobre quién es Melquisedec. Dice así Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sare, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Para que nosotros podamos entender quién es este Melquisedec, cómo es que su sacerdocio está prefigurado, cómo es un tipo del sacerdocio de Cristo, nos es necesario dar una mirada a lo que nos está mostrando este texto de Génesis 14. Y en él podemos ver dos cosas, podemos sacar de esta parte de Génesis 14. Primero, debemos exponer quién era Abraham. Y segundo, quién era Melquisedec. En la Biblia nosotros encontramos por primera vez el nombre de Abraham en Génesis 11, como el hijo de Tare, el hermano de Nacor y Harán, de quienes ya se conocía un linaje, cuyo linaje era especial, ya que de él nacería el Redentor, el Salvador prometido, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham, a quien nuestro Dios Todopoderoso le cambiaría el nombre por Abraham, con H, porque sería padre de muchedumbre de gentes, era para el pueblo judío uno de los más importantes patriarcas, y podemos decir el más importante junto a Moisés. Sabemos que él salió en obediencia
hacia la tierra de Canaán, cuando Dios lo llamó a la tierra prometida junto con su esposa y junto con su sobrino. Sin embargo, por las riquezas que ellos tenían, debió separarse Abraham de Lot. Tomaron caminos separados. Por eso cuando llegamos aquí al texto específico del capítulo 14, vemos cómo Abraham se enteró que su sobrino había sido tomado prisionero. Y tomó a 318 de sus criados, salió hacia Dan y recobró todos los bienes que se habían llevado los reyes. O sea, recuperó a su sobrino, tomó todos los bienes que se habían llevado todos estos reyes y fue de regreso. Y al ganar la batalla contra los reyes de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, después de esto fue que Abraham sostuvo su encuentro con Melquisedec. Cuando venía de esta victoria, en ese momento es cuando Abraham tiene el encuentro con Melquisedec. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que Abraham, hijo de Tare, era un hombre obediente a la promesa de Dios. Iba camino a la ciudad prometida y nuestro Dios le entregó a sus enemigos, recobrando a su sobrino, recobrando también el botín de guerra, y en ese momento es recibido y bendecido por el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, a quien Abraham dio el diezmo de todo el botín. Nosotros podemos ver entonces aquí que esta porción de que Abraham le dio el diezmo del botín es un poco difícil de explicar, ya que es la primera vez que se habla de la palabra diezmo dentro de las Escrituras. Pero este diezmo que Abraham entregó a Melquisedec por la bendición que recibió, porque fue encontrado con él, no es un diezmo que él entregó por un trabajo o por el fruto de su trabajo, sino que fue por un botín de guerra. Así que este texto no sirve para sustentar la obligatoriedad del diezmo en las iglesias, por las inexplicables circunstancias que lo rodean. Ahora, nosotros vemos más adelante a Abraham, no se ve ni la palabra nos muestra que Abraham haya vuelto a dar diezmos o algo semejante. Entonces, debemos entender que el contexto de Génesis 14, donde Abraham se encuentra con Melquisedec, aquel que ha prefigurado el sacerdocio de Cristo, es por la situación que vivió, porque venía de esa obediencia, venía con ese botín de guerra y fue recibido por Melquisedec. Entonces, ya que hemos entendido este contexto de Génesis 14, desarrollemos ahora lo que es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Entonces, primeramente, vemos que era un rey. Era rey de Salem. Salem es entendido como un lugar de paz. Y la palabra del Señor nos habla en el Salmo 76:2, nos muestra cómo Salem hace referencia a Jerusalén. Es decir, que era un rey en Jerusalén. Asimismo, la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Entonces, él era un rey y un sacerdote que bendice a Abraham y recibe los diezmos de Abraham, reconociendo que era mayor que Abraham. Esto era algo importante para los judíos, porque para ellos no había nadie más grande que su padre Abraham. Este rey Melquisedec, dice la misma palabra de Hebreos, que no tenía ni principio ni fin, sin genealogía, hecho semejante al Hijo de Dios, es decir, a Cristo, permaneciendo sacerdote para siempre. Hasta aquí nosotros podemos ver entonces una descripción de Melquisedec, uno que prefiguraba el sumo sacerdocio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque era un rey, como nuestro Señor Jesucristo, que es rey, sacerdote, pues presentaba una adoración delante de Dios. Aquí nosotros vemos que recibió también los diezmos, demostrando que era mayor que Abraham. Abraham está reconociendo el sacerdocio de Melquisedec al permitir ser bendecido y al entregar los diezmos a Melquisedec. Pero aquí también Melquisedec está prefigurando a nuestro Señor Jesucristo, a uno mayor que Abraham. También se nos dice que era sin genealogía, sin padre, sin madre. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo
en su humanidad, en ser 100% hombre, por la promesa de la simiente, tiene una genealogía. Es más, en Lucas capítulo 3 nosotros podemos ver la genealogía de Cristo. Y a través de la palabra podemos ver muchas de las genealogías hasta la promesa cumplida de la simiente perfecta y santa de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto era en su humanidad. Pero nuestro Señor Dios eterno, en su divinidad, Él es igual que el Padre, engendrado, no creado, con una aceidad, con ese atributo, porque Él existe por sí mismo. Es de la misma naturaleza del Padre. Por lo que nosotros podemos ver que por la promesa de simiente hay una genealogía, pero en su divinidad Él es eterno. Él es eterno, es nuestro Señor que atravesó el velo para expiar nuestros pecados. Vemos nosotros que Melquisedec, al dar pan y dar vino, prefiguró la forma como sería recordado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque recordemos que antes de ser entregado, nuestro Señor instituyó la cena con pan y con vino para recordar el sacrificio que haría una sola vez y para siempre. Nosotros vemos también que después de esa ceremonia que tiene como sacerdocio con Melquisedec, y después de que Abraham le da los diezmos, eso también nos permite entender que nosotros como hijos de Dios debemos ser agradecidos. Nosotros hemos recibido las bendiciones espirituales en Cristo. Hemos recibido la vida eterna. Y nosotros siempre en agradecimiento queremos dar a nuestro Dios. Queremos entregarle todo, queremos darle nuestra vida, queremos darle nuestro corazón, porque Él es el todo de nuestras vidas. Así que vemos que este Melquisedec era una persona que existió, era un rey, prefigurando un sumo sacerdocio que era el de nuestro Señor Jesucristo. Un sumo sacerdocio diferente al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era por herencia, era por genealogía, era cambiado cada vez que uno de los otros moría. Pero aquí nosotros podemos ver claramente que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio del cual no se conoce herencia, no se conoce genealogía, reconocido por Abraham, y una persona que tenía el oficio de rey y el oficio de sacerdote. Así que lo que debemos sentarnos de Melquisedec en estos textos que estamos estudiando el día de hoy es que era uno que prefiguraba el sumo sacerdocio que tendríamos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esto nos permite a nosotros pasar al segundo punto. Entender cómo es nuestro Señor Jesucristo el gran sumo sacerdote prometido y jurado. Hemos visto a qué se refiere la palabra cuando hace mención en que nuestro Señor Jesucristo sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí se está refiriendo a la forma de su sacerdocio. En primer lugar, que Él es nuestro Rey. Como dice la palabra, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no hay otro nombre dado a los hombres ante el cual se doblará toda rodilla. Pero también es nuestro gran sumo sacerdote. Uno que está intercediendo ante el Padre siempre y que se compadece de nosotros. Pues vemos que Él fue prometido como aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esto recordemos que está en Génesis 3:15. Génesis 3:15 es recordado como el texto donde se anuncia el pacto de gracia. Es decir, donde se promete la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de que el hombre, después de que Adán falla en el pacto de obras, porque no pudo sostenerse para que federalmente nosotros fuéramos bendecidos en él, lo que sucedió es que por desobedecer y tomar del fruto, heredamos el pecado y heredamos la maldición del pecado y una condenación eterna. Y en ese momento, después de que Adán cae, en Génesis 3:15, se nos promete una simiente santa que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esta simiente santa
prometida vendría también de la promesa hecha a Abraham, que fue ratificado en un juramento como un sumo sacerdote, como lo dice el Salmo 110, 14. Dice así la palabra: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, que nosotros tenemos otra vez una promesa y un juramento. Recuerden que cuando estudiamos el texto en Hebreos 6, en el versículo 18, se habla de dos cosas inmutables. Y nosotros vimos que era una promesa y un juramento. Ahora aquí nosotros volvemos a tener una promesa y un juramento de dos cosas inmutables. ¿Por qué son inmutables? Porque las dijo nuestro Dios, que es inmutable, que no miente. Y Él nos prometió que tendríamos un sumo sacerdote. Nos prometió un Salvador, uno que moriría por nosotros, que haría un solo sacrificio una vez y para siempre, como dice Isaías 53, cuando se profetiza lo que haría nuestro Señor, cómo sería molido por nuestros pecados, cómo sería un sacrificio perfecto. Es una promesa que nuestro Dios hizo de que nuestro Señor Jesucristo sería el que nos libraría de esa maldición del pecado. Pero asimismo también juró, como dice en el Salmo: juró Jehová y no se arrepentirá, porque Él no se arrepiente. Él lo que ha prometido lo cumplirá. Y aquí también le plació a Él, conforme a su santa y perfecta voluntad, el hacer un juramento para ratificar la promesa de este sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Así que nosotros sabemos que por estas dos cosas inmutables hemos recibido un sumo sacerdote prometido y jurado, quien para ello primeramente, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, fue sin pecado, pues Él fue santo y sin mancha, inocente y hecho semejante a sus hermanos, es decir, 100% hombre, como dice la palabra en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, que Él era totalmente misericordioso y fiel. Él fue totalmente inocente, sin pecado. También tenía conocimiento de toda nuestra necesidad, de todas las pruebas que nosotros como humanos tendríamos que vivir. Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 10 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué razón? Porque el carácter y la eficacia del sacerdocio de nuestro Dios descansa en la validez del consejo divino. El autor está refiriéndose al consejo de Dios, al consejo intertrinitario, al consejo de redención, en el cual la Trinidad decretó la salvación para el hombre. Nosotros entonces vemos que nuestro Señor, para ser el sumo sacerdote, tenía que ser semejante a nosotros, sin pecado, haber padecido. Él padeció con lágrimas, Él tuvo temor reverente, Él aprendió y creció como un hombre, humillado como un hombre. Y nosotros vemos entonces en el Salmo 110:4 que juró Jehová y no se arrepentirá, que Él era un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya sabemos nosotros, por lo que hemos visto aquí, que el autor, cuando mostró los textos de Hebreos,
los que vimos en Hebreos 5 y en Hebreos 6, él está tomándolos del Salmo 110:4. Y el autor toma esos textos que mencionamos sobre el sacerdocio según la orden de Melquisedec, ratificando la forma inmutable y el orden del sumo sacerdocio de Cristo. Uno que es eterno, uno que es para siempre, el que nos da el Rey de justicia y de paz. Porque el fundamento de nuestra paz está en Cristo. Y ese fundamento de nuestra paz en Cristo se basa en la justicia divina, toda vez que nuestro Señor satisfizo todas las demandas de la ley. Es decir, del ejercicio de la justicia divina que merecíamos nosotros, y esta era la condenación eterna. La ira de Dios, el Señor Jesucristo, la recibió por nosotros. Lo que nosotros merecíamos fue recibido por Él. Por eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque el Señor recibió toda la justicia de Dios para darnos a nosotros la paz, para reconciliarnos con nuestro Dios y Padre. Y es por esa razón que Él es un Rey de justicia y Él es un Rey de paz. Por tanto, mis hermanos, nosotros debemos honor, honra, obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro sumo sacerdote, pues toda la humillación de Cristo en su humanidad, hecho semejante a nosotros, y su exaltación después de la resurrección, muestran su sumo sacerdocio. Vivamos pues de tal manera que honremos todo lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Es decir, que nosotros podamos, en su ejemplo de servicio, hacer con humildad lo que nuestro Dios hizo. Él, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sostenido en un cuerpo humano, creciendo, limitado por el tiempo, limitado por el espacio, todo para compadecerse de nosotros, para vivir como nosotros, para poder ser el sacrificio perfecto. Y en su humanidad, siendo el Dios todopoderoso, lavó los pies de sus discípulos, lavó los pies de los pecadores en una acción total, de total humildad, dada para nosotros los hombres. Así que, ¿quiénes somos nosotros para creernos más que los demás? Claramente debemos vivir en humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, viviendo en servicio, viviendo en amor por nuestros hermanos. Amada iglesia, tenemos que nosotros estar en unidad, estar en servicio, estar en amor los unos para los otros, teniendo cada uno de nosotros vida de piedad, como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro gran Rey, sumo sacerdote, fue manifestado, porque Él fue manifestado en la carne, como dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ejecutó las acciones y los actos necesarios para ser el sumo sacerdote. Ya no uno prefigurado como Melquisedec, ya no un tipo como Melquisedec, sino el antitipo, el más grande, nuestro Señor Jesús, quien se manifestó en la carne, donde fue tentado en todo, pero sin pecado, donde ofrendó su vida en la cruz del Calvario, y quien en su agonía previa mostró el gran amor por su pueblo, el gran amor por nosotros, mis hermanos, al entregar su vida en forma voluntaria por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida por el sacrificio que hizo este gran sumo sacerdote, que traspasó el velo del lugar santísimo, rasgándolo y dándonos entrada al trono de la gracia para siempre, y quien resucitó y reina y está sentado en el trono como Rey sacerdote para siempre, y a quien hemos sido llamados a anunciar. Vivamos pues nosotros
conforme al Espíritu. Basta ya de amar la carne, de amar sus pasiones. Amemos a nuestro Rey, a nuestro gran sumo sacerdote, y vivamos en nosotros vidas santas, agradables, que le den la gloria a nuestro Dios, porque a eso hemos sido llamados, a santidad hemos sido llamados. Dice la palabra que nosotros también hemos sido hechos sacerdotes, hemos hecho un real sacerdocio. Es en nuestra unión con Cristo, en nuestra unión con nuestro gran sumo sacerdote. Y si tenemos un real sacerdocio, y si somos una nación santa, santificada enteramente por Cristo, debemos vivir como tal, debemos vivir como ciudadanos de Cristo, del reino de Dios. Esto es en humildad, esto es en santidad, en servicio, en amor los unos por los otros. Que podamos cada día de nuestras vidas mortificar el pecado. Que podamos cada día de nuestras vidas crecer más en santidad. Pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es noble, todo lo que es de virtud alguna. Que hablemos con cánticos, con himnos, y que nosotros podamos, hermanos amados, iglesia amada, vivir para la gloria de Dios. Vivir una vida digna de aquel que dio la vida por nosotros, de nuestro gran sumo sacerdote que sigue intercediendo por nosotros, que aún hace que nuestras oraciones sean purificadas y sean de un incienso agradable delante del Padre. Este sumo sacerdote es también nuestro Rey que está sentado en el trono, que reina y es soberano sobre todas las cosas. Para Él vivimos, somos sus hijos, vivamos para agradarle y démosle gloria a Dios, porque nuestro gran sumo sacerdote no es una prefigura como Melquisedec, sino que es una realidad en nuestro gran y Rey y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos. Señor Dios, nuestro buen Dios, grandioso y todopoderoso, no podemos más que estar agradecidos, porque tú, Señor, fuiste el sumo sacerdote prometido según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec prefiguró lo que tú serías. Pero nosotros, Señor, te tenemos a ti, al gran sumo sacerdote, aquel que dio la vida por nosotros en un sacrificio vivo y santo, agradable, delante del Padre. A ti, Señor, que recibiste la ira que era para nosotros. Tú, Señor, que nos has justificado, que nos has librado de la condenación eterna. Señor, solo podemos, como iglesia, como hermanos, estar agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros. Y vivir en el gozo de nuestro corazón, de que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y tenemos un Rey que es soberano y que gobierna sobre todas las cosas. A ti, Señor, sea la gloria. Y solo queremos y anhelamos vivir para ti y para agradarte siempre. Fortalece nuestras vidas, fortalece nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de ti, a vivir para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.